Vamos a dar 2 minutitos a ver si alguien más se conferencia de este día. Estamos celebrando el Día Internacional de los Museos con el tema de vamos a tratar ahora el tema de discapacidad y acceso a la cultura, que nos va a impartir el doctor Israel Tonatiuh Arellano. Les comento en el chat de la reunión, les pido que conforme escuchen algo que les llame la atención, hagan el favor de vertir sus preguntas para que al final de la plática se puedan discutir e incluso puedan participar, ¿no? Les voy a dar una breve reseña de lo que estamos celebrando. Ya que vimos en la pasada, pero bueno, para los que se están incorporando apenas. Hoy, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. El Consejo Internacional de Museos estableció este día como un día propicio para que las instituciones museales discutan temas relevantes y de relevancia, me refiero a relevancia mundial, sobre aspectos importantes sobre sus sobre la forma de abordarlos. Y tuvimos a bien que el Departamento de Comunicación Educativa invitara al doctor Israel Tonatiuh Arellano a que nos hiciera nos ayudara con una reflexión en torno a la discapacidad y el acceso a la cultura. El doctor es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular A en el Instituto de Gestión del Conocimiento. Es que me llegaron varios WhatsApps. Legislación en líneas, perdón, titular A en el Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Sus líneas de investigación son la legislación de medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales y legislación y políticas públicas para el autismo. Es autor del libro Legislación de Poderes Fácticos en México 2012, que está publicado por la UDG Virtual. Es coordinador de los libros Caminando Juntos, Historias de Familias que tienen hijos con autismo, por editorial AVE, del 2015. Tiene otro que se llama Políticas Públicas, Intervención y Tecnología, Enfoques Multidisciplinarios de Atención a la Condición del Espectro Autista, de la Universidad de Guadalajara en 2016, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, capítulo Jalisco. Es director de investigaciones de Iluminemos de Azul AC, coordinador del Grupo de Investigación Sociedad Civil, Participación y Comunicación Alternativa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Israel Tonatiuh Arellano, al quien le agradecemos mucho que se encuentre con nosotros y que nos imparta esta plática que vamos a escuchar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias en principio al Museo Regional de Guadalajara, a su director Roberto Velasco por la invitación, sobre todo en este día que se celebra el Día Internacional de los Museos. Y bueno, vamos a platicar, a charlar un poco sobre el acceso a la cultura de las personas con discapacidad. Les voy a compartir una presentación PowerPoint bueno, no sé el protocolo aquí cómo esté, pero a mí realmente me agradaría más final en lugar de poder poner ya les comparto la pantalla para empezar con la presentación. Y bueno, también obviamente comentar que estamos aquí en el espacio al aire libre, entonces a lo mejor por ahí se meten algunos sonidos del ambiente, o si por alguna razón medio se corta el audio, háganmelo saber para regresarme si es necesario, ¿no? Bueno, tal cual, discapacidad y acceso a la cultura, como lo escucharon en lo que mencionó el maestro al inicio, bueno, más que nada me he enfocado
he participado en algunos proyectos de acceso a la cultura en autismo y estaré haciendo un poco más de referencia al autismo. Muy bien, bueno, comentarios preliminares, ¿no? Realmente no hay una línea que podamos seguir como establecida, ¿no? No hay manuales o recetas mágicas. Más bien es aplicar las políticas, en este caso las políticas culturales, las políticas de inclusión social, de inclusión para las personas con discapacidad, de manera contextual, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a contextual? Pues a veces estamos acostumbrados a decir, pues mira, esta política funcionó en, no sé, en Monterrey, ¿no? Funcionó en Guanajuato, funcionó en Mérida, y apliquémosla igual en Guadalajara, o apliquémosla igual en Zacatecas, o en Tepic, ¿no? Y a veces no nos dan los mismos resultados porque precisamente el contexto social no es el mismo, el contexto educativo, el contexto cultural, y entonces también en tal lugar porque no pasa igual en otro. Entonces siempre tenemos que hacer un diagnóstico del lugar donde estamos y aplicarlas en contexto, ¿no? Al lugar, ¿no? Otro, bueno, el contexto de los museos y su canon, y ahora que tenemos hasta museos de cuarta generación, que yo realmente no entendía mucho o no he entendido mucho la diferencia entre la segunda y tercera generación, pero bueno, ya estamos, tenemos museos de cuarta generación, ¿no? Recordemos que el museo de primera generación es pues aquellos donde se exhiben cuestiones culturales de gran relieve, ¿no? Eh, los de segunda generación, donde empezaban a invitar al público a interactuar, ¿no? Con lo que se estaba exhibido ahí. Se supone que los de tercera generación son aquellos que se abocan más a la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y los de cuarta generación son aquellos que aparte de todo lo anterior, pues también tienen un fin lúdico y un fin educativo, ¿no? Ahí, bueno, muy rápidamente, de seguro ustedes han de saber más esta diferenciación de los museos, ¿no? Eh, pero aquí entonces entra este papel de los gestores culturales. ¿Cuál es el papel de los gestores culturales ahora en esta cuestión de los museos? Puede ser un gestor cultural para permitir el acceso a las personas con discapacidad en un museo de primera generación o en un museo de cuarta generación, ¿no? O sea, obviamente, por los cánones, por el tipo de museo, pues es diferente la intervención, ¿no? Y también el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Que, bueno, a veces les tenemos un poquito de miedo, que nos apoyan no solamente en la cuestión museística, ¿no? De que nos vayan diciendo, pues en esta sala vas a encontrar tales elementos, o si es una sala de años, tales tipos, ¿no? Sino que también podemos interactuar con la tecnología y hacer algo muy entretenido para los museos, ahora sí, de todos los tipos, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, no sé si todavía siguen esas mismas máquinas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, había una parte muy lúdica de unos kioscos electrónicos que había, donde, por ejemplo, había unas partes de un mural, pero que estaban como en rompecabezas, entonces uno las iba acomodando hasta completar el mural o completar cierta pieza arqueológica. Entonces era como muy entretenido hacerlo, y de repente uno iba y ya cuando veía esa pieza o cuando veía ese mural, pues ya como que le daba más interés saber de él, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy sencillo que ya tiene años, ¿sí? Pero cómo pues es la interacción con la tecnología para el uso y para el apoyo de los museos, ¿no? Y como les decía hace un momento, pues a mí lo que más me interesaría es abrir la discusión, incluso, si me permiten decirlo, a lo mejor picar ciertas crestas para que se pueda llevar a cabo esta discusión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los derechos de las personas con discapacidad y autismo, ¿no? Ustedes saben que en toda la cuestión normativa, pues en muchos de los casos hay una legislación internacional o un tratado o un acuerdo internacional que es el que rige, y de ahí hacia abajo, ¿no? De ahí las leyes federales o las leyes generales hasta lo local. Entonces, para la cuestión de discapacidad tenemos como norma máxima, como convenio máximo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí, en su artículo 30, inciso C, pues habla de acceso a la cultura que deben de tener las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno,
habla de cultura en términos muy generales, ¿no? O sea, los teatros, los museos, los cines, las bibliotecas, los servicios turísticos, eh, y bueno, en lo posible el acceso a los monumentos y lugares de importancia cultural nacional, ¿no? Yo también por ahí veía el año pasado, por ahí por Montalbán, que en algunas partes ya habilitaron elevadores para personas que con silla de ruedas pues puedan bajar a los niveles donde están, eh, porque ven que empieza arriba y luego bajan hacia donde están las bases de las pirámides ahí en Monte Albano. Entonces, bueno, fueron cuestiones que se pueden ir adaptando si el sitio lo permite, sin afectar obviamente al patrimonio. Y bueno, ahí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Eh, ya en cuanto a lo local, a la ley local, tenemos una ley general de inclusión de personas con discapacidad. Esta ley es de 2011. Pues ahí en el artículo cuarto, párrafo tercero, también nos dice que las acciones afirmativas positivas consisten en apoyo de carácter específico destinado a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos, les decía hace un momento, la tecnología pues ya tiene tiempo que nos apoya, ¿no? Así como tenemos estos traductores que cuando vienen turistas extranjeros pues pueden saber el contenido de las salas en diferentes idiomas, bueno, obviamente también este tipo de tecnologías nos apoyan para personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? También podríamos servirnos de las tecnologías para una explicación del acervo museográfico para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Los señalamientos, no solamente los señalamientos braille, sino también incluso con alguna cuestión tecnológica, ¿no? De la cual ya hablaré más hacia el final. Y bueno, vemos que sí hay manera del disfrute de la cultura para las personas con discapacidad, pero a veces nos entra el prejuicio de, bueno, ¿cuánto nos cuesta adaptar los sitios? ¿Cuánto nos cuesta incorporar tecnologías? ¿Cuánto nos cuesta aquello? ¿Cuánto nos cuesta esto otro? ¿Sí? Y a veces decimos, bueno, es que nuestras estadísticas, pues a lo mejor aquí el director nos puede decir más de la estadística de este museo, pero puede ser el caso de otros museos que digan, no, pues es que en este museo apenas en un mes hay 30,000 visitantes, no sé, estoy inventando, y de esos 30,000, pues nada más 20 fueron personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la inversión para 20 personas, ¿no? Digo, eso de repente es como la principal obstáculo, la principal idea cuando nos enfrentamos a estas propuestas. Queremos decir, bueno, pues a lo mejor sí, en realidad fueron 20 este año o el año pasado, pero si es un museo incluyente, si es un museo que tenga la accesibilidad necesaria, de seguro no van a ser 20, no van a ser 10 veces más. Y entonces, bueno, vamos a ir apostando a que cada vez haya más personas y también apoyándolas en este sentido, ¿no? Eh, Bueno, también tenemos el artículo 10, numeral 18 de la Ley General de Atención y Protección a las Personas con Condición del Espectro Autista, ¿sí? Donde también a ellos la cuestión del disfrute de la cultura es también para ellos un derecho, ¿no? De cultura, de las distracciones, del tiempo libre, las actividades recreativas, deportivas, que coadyuven a su desarrollo físico y mental, ¿no? Eh, Podría ser algo para la discusión, pero a veces es un poquito más complicado ver la manera de apoyar la accesibilidad cultural a personas con discapacidad psicosocial que a lo mejor a alguien con capacidad motriz, visual o auditiva, ¿no? Obviamente, pues a la persona con discapacidad motriz, con acondicionar las alas para que pueda caber, por ejemplo, sin problemas, una silla de ruedas que se pueda desplazar, ¿sí? O que la persona pueda entrar con algún otro dispositivo que tenga, ¿sí? Que no se vaya a tropezar, que no vaya a tener alguna situación de ese tipo, pensando en lo visual igual, ¿no? Con estos apoyos tecnológicos o en lo auditivo, pero la discapacidad psicosocial de repente se vuelve un poco más compleja para poder apoyarlos, ¿no? O sea, ¿qué requiere una persona con discapacidad psicosocial para poder disfrutar este acceso a la cultura, ¿no? O sea, lo ponemos como una pregunta a ver si entre todos podemos dar una respuesta a ello, ¿no? Bueno, también quisiera hablar precisamente de las concepciones de los gestores culturales, ¿sí? Sabemos que, bueno, ha tenido muchos nombres, tiene muchos nombres lo que conocemos como la actividad de la gestión cultural, ¿sí? Ha tenido muchos nombres a través de
de la historia, por lo menos desde los 70s o un poquito antes hacia acá. Y también sabemos que muchos profesionistas en esta área no estudiaron esto, porque obviamente no existen estas carreras, o sea, se fueron formando en el campo, ¿sí? Y que apenas las carreras de gestión cultural o de este tipo, pues tendrán el año 2005 a la fecha. O sea, tenemos realmente un campo todavía en construcción de 15 años cuando mucho, sobre lo que es la gestión cultural, ¿no? Y entonces es interesante ver los tres conceptos de gestión cultural que no podemos decir que sean una evolución, o sea, que digamos, el primero fue el primero y llegamos al tercero, no, sino que simplemente pues también volvemos a lo mismo, de acuerdo al contexto, pues vemos cómo entra el gestor cultural, ¿no? El primero como organizador de actividades, donde se intervienen los lenguajes artísticos, su logística y la operación y promoción y difusión, ¿sí? Bueno, esto es una actividad que se ha hecho desde hace años, ¿no? En la promoción y la difusión de la cultura. En segundo lugar, otro de los conceptos de la gestión cultural es como mediador cultural, donde se identifican problemáticas, se crean estrategias de mediación y donde se impulsa formación de públicos y fomenta la creación. Sí, o sea, esta también cuestión de, bueno, ya nos interesamos, sí, que la ciudadanía, que el público venga a los recintos, pero también hay que formar esos públicos, ¿no? O sea, ¿qué está viendo, qué va a ver, qué puede ver en sitios similares? ¿Cuál es la cuestión educativa y de formación para ellos? Y el tercer concepto es como solucionador de problemas y necesidades, donde se analizan las problemáticas, se crean estrategias diferenciadas, llega a la ingeniería de lo cultural. Sí, o sea, ya es una cuestión un poco más compleja, ¿sí? Una cuestión que tiene que ver con la búsqueda, primeramente con los diagnósticos, con la búsqueda de definición de problemáticas, con esta cuestión de mediación, identificar estrategias, etcétera, ¿no? Que también se hacía desde hace tiempo, pero que pues ahora en el campo de la formación de la gestión cultural ha habido como mayor diálogo sobre cómo debe de hacerse esto, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cuál es la relación entre la acción cultural y la comunidad? Sí, esta que decíamos, pues el gestor cultural, lo importante del gestor cultural que va a la escuela hoy en día, pues que no se creó en el campo, es precisamente la acción cultural, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esta acción cultural con la comunidad? Bueno, primeramente, como destinataria, ¿sí? La comunidad como destinataria, están los recintos, pues, para la comunidad, los museos de sitio donde hay algún vestigio arqueológico, etcétera, ¿sí? La comunidad como objeto de estudio y de intervención, ¿sí? Okay, o sea, a ver, en esta comunidad, ¿cuál es el requerimiento cultural que requieren? ¿Qué es lo que sus necesidades están pidiendo o lo que ellos están pidiendo en términos de cultura? Y bueno, ahí está entonces la intervención, ¿sí? Y en otros lugares, pues ha sido la comunidad como protagonista. O sea, ya no es ni el Estado, ni es la universidad, ni son las asociaciones, estas grandes asociaciones, amigos, los museos, las que intervienen, sino la propia comunidad en un esquema más de autogestión ve, o sea, cuál es, que tiene derechos culturales y qué es a lo que debe a lo que quiere acceder, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos en esta relación entre la acción cultural y la comunidad. Bueno, este proyecto que les comentaba hace un momento de proyectos de museos amigables con el autismo, surgió más o menos hace 2 años, en 2018, a principios de 2018, donde precisamente se decía, bueno, estamos teniendo, gracias a la ley que les comentaba hace un momento, a la ley de inclusión para las personas con discapacidad, ya estamos teniendo sensibilización en los espacios museísticos para que de alguna manera puedan acceder las personas con discapacidad, ¿sí? Pero volvemos al mismo tema, o sea, ¿qué pasa con las personas con discapacidad psicosocial? ¿Sí? En este caso, el autismo, ¿no? Les decía, pues en algunos lugares para poder acceder para las personas con discapacidad motriz, bueno, pues se implementaban rampas, algunos elevadores donde se podían construir para las personas con discapacidad visual, bueno, no nada más las guías
las guías que están, las podotáctiles, también las cuestiones de los señalamientos braille, la cuestión también de ver y de explicar, de tener manuales en braille con la información de la obra, ¿no? de la pieza, de lo que se esté viendo. E incluso en algunos lugares, como el Museo de San Carlos de la Ciudad de México, réplicas de algunas obras plásticas donde se podían obviamente estas tocar, ¿no? Entonces, bueno, se tocaban y ya se daba una idea de lo que estaba, de la pieza original, ¿no? Igual con las personas con discapacidad auditiva, bueno, pues esta cuestión de los subtítulos, esta cuestión de la lectura que quizás sea un poquito menos problemático, a veces uno cree, aunque bueno, también hay el lenguaje, porque hemos sabido que tienen su propio lenguaje, en este caso su lengua materna, la de señas, la lengua de señas mexicana, y a veces el español como tal es un poco complicado, a lo mejor una descripción amplia en una ficha, a veces para algunos entenderlo, ¿no? Entonces uno diría, pues nada más no escuchan, pero pues lo demás está bien, ¿no? Pues no, o sea, también hay que hacer el lenguaje, sobre todo lo que está en español, accesible para ellos, ¿no? Entonces les digo que sí ha sido pues cuestión de mucha investigación, de sensibilización por parte de las instituciones, de gestores en diferentes niveles que han estado apoyando, ¿no? de estos grupos de personas con discapacidad que han estado también pues pugnando porque tengan más acceso en todo ello, y pues ha sido muy, muy interesante, ¿no? Y lo decían, bueno, sí, ¿y las personas con autismo qué? ¿Sí? Y entonces decían, bueno, es que luego es complicado las personas con autismo porque pues resulta que llega un niño con autismo y a lo mejor el que trae sillas, pues sí, está atento, va con su silla, a lo mejor el que tiene discapacidad visual, pues va escuchando su aparatito, y el que tiene discapacidad auditiva, pues va leyendo, ¿no? Digamos, lo estoy simplificando, ¿no? De sobremanera, ¿no? Pero luego decían, pero es que los niños con autismo, pues luego se empiezan a tirar al suelo y gritan y patalean y pues ya no sabemos ahí qué hacer. Entonces decían, bueno, ¿cómo hacemos? Pues, ¿qué hacemos o cómo hacemos para que también ellos puedan estar en los museos? Ah, bueno, entonces quiere decir que necesitamos conocer más de la condición del autismo en los espacios culturales para saber cuáles son las características y que no creamos nada más lo que vemos en las películas o lo que nos dice cualquier persona de alguien con autismo, ¿no? O sea, necesitamos una capacitación y una sensibilización. Por eso aquí la propuesta de este Centro Integral AUNAR, que está en la Ciudad de México, fue sensibilizar y capacitar los espacios recreativos y culturales, ¿no? O sea, el autismo, decían, se dice, es más de lo que vemos en las películas, es más de la idea que tenemos de que son niños que se tiran al suelo a patalear, ¿sí? Entonces, pues hay que conocer para precisamente entonces ver qué les puede hacer a ellos, ¿no? Bueno, entonces decíamos, las personas y espacios que se vuelven parte de estos proyectos son capacitadas al respecto y se desarrollan las adaptaciones para que se puedan comprender, atender e incluir, ¿no? Para las personas con autismo, por ejemplo, es muy importante lo visual, y por ahí en algunas salas de la Ciudad de México, de los museos de la Ciudad de México, ya se ponían, además de todo esto que pues se pone cotidianamente, empezaban a poner pictogramas, ¿no? Imágenes, estos dibujitos, para que entonces un niño con autismo que sabe leer esos pictogramas, que sabe ya entenderlos, que ya en la escuela les han dicho que pues una carita con el dedo aquí significa que no debe de hacer ruido, ¿no? Una carita, una imagen de un niño que está corriendo, pero eh, franjeada, pues es que no se vale correr, etcétera. Entonces son imágenes que, bueno, ya a ellos les ayuda y les dice que no deben de hacer ciertas cosas, ¿no? Lo que no se puede tocar, lo que sí se puede tocar, dónde se puede tocar o dónde no se debe tocar, etcétera, ¿no? Entonces se empiezan pues a ver, ya veían que sí, o sea, es una cosa a lo mejor compleja, pero tampoco algo que no pueda solucionarse con la debida capacitación, ¿no? El año pasado se trabajaron con estas instituciones que están ahí en la diapositiva, ¿sí? Allá en la Ciudad de México. La Biblioteca La Voltereta IBI México, la Biblioteca Pública Carlos Fuentes,
el Museo de Historia Natural, personal del Museo Nacional de las Artes, el personal del Museo del Estanquillo. Y bueno, también en esta asociación pues hizo otras actividades. Dejen que pase para que se pueda escuchar. Ahora sí, seguimos. Y bueno, esta asociación no nada más pues trabajaba con los espacios culturales, sino como aquellos otros espacios donde pues había niños, donde acudían los niños con autismo, ¿sí? Como clínicas odontológicas, como peluquerías, cafeterías, ¿sí? Por mencionar algunos. Bueno, entonces, bajo esto se propuso crear una red de museos para la atención sí, precisamente con atención a personas con discapacidad. Se dice que son más de 60 museos los que ya ahorita están en esta asociación. En el año pasado yo vi que había un museo de Zacatecas y otro museo, se me fue de dónde era, pero eran en otro estado del país y bueno, la mayoría de los que están ahí en la Ciudad de México, ¿no? Y también decíamos, bueno, este proyecto, depende cómo vaya madurando, cómo vaya avanzando, pues podría también dirigirse a los espacios, a los museos públicos, a los museos gubernamentales del resto del país, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son las acciones que han hecho dentro de esta red para que precisamente haya una inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Primeramente, lo arquitectónico, les decía yo también, eso siempre pues lo hemos dicho, eliminar las barreras arquitectónicas, ¿sí? Pues hemos visto que en muchos, si de repente hay algún obstáculo que saltar, pues ponen este tipo de rampas y ha sido realmente de mucho apoyo las rampas, ¿no? Pero también se requería de otro tipo de apoyos, ¿no? Muchas veces cuando decimos apoyos para personas con discapacidad, casi siempre pensamos precisamente en lo arquitectónico, ¿no? Bueno, pues sí, pongan las rampas, pongan el elevador si se puede, pongan las guías, pongan braille, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué más se requiere para la accesibilidad, ¿no? Decíamos, obviamente, la capacitación del personal del museo, la sensibilización y que también entendamos que los museos, tendiendo pues a esta idea de los museos como espacios no nada más culturales, sino educativos, ¿sí? O sea, tienen derecho de acceso a las personas con discapacidad. ¿Se fue el audio? ¿Ya se escucha bien? ¿Se escucha bajito? Ok. Bueno, entonces, se decía, el museo, los recintos culturales deben de ser parte de la oferta educativa para las personas con discapacidad. ¿Sí? O sea, tiene que ser parte de pues, ¿cómo podemos decirlo? De este objetivo del museo, ¿no? Que bueno, viene siendo parte de los objetivos de los museos, pero para las personas con discapacidad debe de ser aún mayor este objetivo. ¿Por qué? Porque, bueno, para ellos el llegar, el conocer, el tocar fuera de lo que comúnmente tienen acceso es muy importante, ¿no? Y bueno, se decían, no solamente son extensión de la memoria histórica y social, ¿sí? Sino coadyuvantes de la construcción de nuestra identidad. Y bueno, creo que eso no nada más para las personas con discapacidad. Ahorita hemos visto, pues, lamentablemente, ¿no? En la cuestión educativa a nivel secundaria, por ejemplo, pues que ya ahorita la mayoría de los estudiantes, la materia de historia, por ejemplo, es de las que menos les interesa, ¿no? Eh, no le ven, pues, sentido, no le significan las fechas, algo pasó cuando se eliminó lo de la educación cívica y ética y que después regresó, sí, se ve pues la importancia de ello. Eh, entonces, los recintos culturales, los museos, son extensión de esta memoria histórica, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver pues con cuestiones históricas relevantes, ¿no? Estoy pensando
en los de Puebla, ¿no? Que relacionados con la batalla del 5 de mayo, o el castillo de Chapultepec, ¿no? Sí, o aquí mismo en Guadalajara, el Palacio de Gobierno he convertido en museo donde está la escena esta de Juárez, ¿no? De los valientes no asesinan, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones que empiecen a significar y que den una construcción a la identidad. No una identidad, digamos, culta, ¿no? Que yo diga, ah, mira, yo soy muy culto porque sé que las pinturas que están aquí en el museo, de qué autores son, de qué siglo y con qué técnica y etcétera, ¿no? Sino por el acervo y lo que significan, ¿no? O sea, la parte de historia prehispánica, de este lado del occidente de México, bueno, qué significa, dónde estaban, hacia dónde fueron, qué pasó, ¿no? Claro que menos majestuosa que las del centro, las del sur, pero bueno, o sea, ¿qué significa pues para nosotros eso, ¿no? O en las diferentes partes históricas. Entonces me parece que digo, sí es muy importante esto, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos, ¿no? Claro que en especial para las personas con autismo en esta cuestión del aprendizaje, porque una persona con autismo aprende a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, es posible que a lo mejor muchos de nosotros pues aprendamos con un buen libro, ¿no? O sea, leamos de Chichén Itzá y nunca vayamos a Chichén Itzá, pero pues si leemos una buena guía, un buen libro, pues ya de eso podamos aprender algo y conocer más del sitio, de los mayas que vivieron ahí, etcétera, ¿no? O a lo mejor alguien viendo las imágenes, ¿no? O sea, puede aprenderse todos los edificios que hay en Palenque, por ejemplo, ¿no? Pero las personas con autismo aprenden a través de esta experiencia, ¿no? O sea, de esta experiencia que es visual, de esta experiencia que es táctil, de esta experiencia que les significa, pues, toda esta cuestión de ver formas, colores, ¿no? Etcétera. Bueno, la señaléctica para personas con autismo, ¿no? Y los apoyos visuales. Decíamos que se dice pues que las personas con autismo son muy buenos aprendiendo lo visual. Es por eso que en las escuelas, desde preescolar hasta incluso primaria, ¿no? Donde hay niños con condición del espectro autista, le dicen póngales agendas visuales, ¿no? La agenda visual es muy importante para ellos porque saben entonces reconocer y ver cuál es el orden, cuál es la estructura y pues de paso les sirve a muchos otros compañeros que aprenden visualmente, ¿no? Que uno de sus canales de aprendizaje es visual. Entonces, siempre se ha sugerido eso, ¿no? Y entonces, si tenemos un museo donde haya estas señalética visual, estos pequeños pictogramas donde los niños con autismo pueden entenderlos, pues va a ser para ellos mejor porque así saben cómo es la estructura de la sala, saben cómo es la estructura de la guía, hacia dónde va, cuántas salas son, qué hay en cada una, etcétera, ¿sí? Y eso que sepan la estructura, qué es lo que van a ver, pues también hace que estén más relajados y no verlos como decía yo, el prejuicio que tenemos del niño llorando y pataleando, ¿no? Entonces, bueno, también decíamos, no es nada más para personas con autismo, la señaléctica también sirve para personas con discapacidad intelectual o nula alfabetización, ¿sí? Porque estos apoyos visuales pues son universales, ¿no? Estas caritas que usamos, les decía yo, diciendo silencio, ¿no? O sea, pues trata de ser una imagen universal, ¿no? El de no correr, así pues como entendemos bien nosotros, cuando el de no flash, ¿no? O sea, vemos la camarita, todas esas cámaras antiguas con el flash esos que tenías cuadradito, y obviamente pues sabemos que eso significa que no flash, ¿no? No tenemos no tiene que decir nada más para que entendamos, ¿no? Aunque bueno, sabemos que hay gente que de todos modos no entiende, ¿no? Y bueno, también esta cuestión de los museos, lo lúdico, los talleres y las actividades adaptadas, como una parte de la oferta educativa de los museos, ¿no? Digo, obviamente nadie estábamos preparados para una situación como la que estamos viviendo ahora, pero pues pensemos que no nada más aquí en Guadalajara, o sea, que a nivel nacional el INA hubiera tenido un repositorio de talleres para diferentes discapacidades para ofrecer en sus museos y que a lo mejor ahora, en este tiempo de estar en casa, pues los pudiera ver
ofrecido a través de su página, de su portal, ¿no? De las plataformas. Entonces, son cuestiones que nos sirven para aquí, para el sitio, pero también nos sirven para que estén en la plataforma, para que personas que están en otras ciudades puedan acceder y conocer el museo, estos recorridos virtuales, que pues yo ahora sí que ignoro cuántos museos de aquí de México tengan estos recorridos virtuales. Sé que hay varios que tienen estos recorridos virtuales, ¿no? Que se van tomando pues con fotografías y luego se unen, ¿no? Entonces, sí vemos que todas estas cuestiones incluso no es que uno diga, es específico para la persona con discapacidad, ¿no? O sea, estos que yo les decía, estos juegos lúdicos, estos talleres que podrían ser incluso en línea, pues pueden ser para todos los niños. Estas otras guías pueden ser para todas las personas, inclusive pensando las personas con discapacidad auditiva, no solamente con discapacidad auditiva, sino a lo mejor adultos mayores que ya tienen un poquito de problemas con lo auditivo. Entonces, sí vemos, son cuestiones que pueden establecer el recinto, sí dirigidos para personas con discapacidad, pero no exclusivos para ellos, ¿no? O sea, que otras personas también pueden aprovechar esa capacidad instalada de comunicación del museo, ¿no? Entonces, bueno, esta red me parece que ha llevado estas acciones muy bien. La verdad, yo les perdí la pista desde octubre del año pasado, o sea, por otras cuestiones de mi trabajo me enfoqué en otras líneas y dejé de ver un poquito a esta red. Supongo yo que sigue operando, ¿sí? Pero pues a lo mejor una invitación o hacer un puente para los... para este Museo Regional de Guadalajara, que pudiera también ser parte de esta red, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Sí? Primero, pues profesionalizar el proyecto, o sea, en este caso, pues estoy hablando de los retos del proyecto, profesionalizar el proyecto para verlo de interés de todos los museos de la red, ¿no? Y bueno, no solo de la red, pues también yo diría de todos los museos del país, ¿no? Que sea un proyecto que las administraciones de los museos, en primer lugar, y luego obviamente, no sé pues cómo sea su estructura jerárquica, ¿no? Pero bueno, que llegue hasta la Secretaría de Cultura, donde se vea que este tipo de adaptaciones no son costosas si vemos la utilidad social a mediano y largo plazo, ¿sí? Y también si vemos pues las personas con las que debemos de hacer los convenios para poder realizar esto. A lo mejor queremos sí hacerlo, pero pues decimos sí, pero vamos a contratar una empresa alemana que venga a hacer todo eso y nos va a cobrar cientos de miles de pesos, ¿sí? Cuando a lo mejor aquí hay asociaciones de autismo que nos pueden ayudar con eso, o asociaciones pues de otro tipo de discapacidades, que nos va a cobrar una fracción de lo que nos cobraría todo eso, ¿no? Y es como un apoyo también a las propias asociaciones locales o regionales. Bueno, ya sabemos que el financiamiento público está complicado y más ahorita en tiempos de esta crisis sanitaria, ¿no? Pero bueno, también están los financiamientos privados, que a veces muchas de las empresas pues están buscando proyectos interesantes en que invertir, sobre todo para poder descontar impuestos, ¿no? Las potencialidades, bueno, considerando las barreras de comunicación que presentan las personas con autismo, si estos museos implementan adaptaciones en sus espacios, pueden favorecer uso para que sean espacios seguros y autónomos por parte de las personas con autismo, ¿no? Reduciendo los niveles de ansiedad y mejorando su comportamiento, como les decía hace un momento, ¿no? O sea, si el niño sabe cuál es la estructura, sabe que ve los pictogramas que pueda leer y sabe todas estas situaciones, bueno, será como un espacio más a los que accede, como la escuela, como incluso en algunas, se llevó el experimento en algunas iglesias, pues, para las familias creyentes, ¿no? En esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con ello, ¿no? Entonces, vemos que hay mucha potencialidad para ello, cuestiones físicas, cuestiones tecnológicas, que podemos adaptar y a veces sin mucho costo siquiera para personas con discapacidad, ¿no? Digo, yo sé que se está trabajando aquí en el Museo Regional de Guadalajara un proyecto de un kiosco electrónico y bueno,
será pues como el primer paso para esta accesibilidad, para esta inclusión, y que también lo importante de esto es que periódicamente tenga autoevaluaciones, diagnósticos para ver qué se necesita e ir creciendo en apoyo de estos, del uso de esta tecnología, ¿no? Me parece que pues siempre vamos a poder ir más adelante y al rato no lo vamos a ver como algo de peso de trabajo o de peso en el presupuesto, ¿no? Sino lo vamos a ver como algo vital para los objetivos de un recinto cultural, de un recinto de museo, ¿no? Déjenme ver, no sé si esta ya es la última diapositiva, si tenía otra. Ah, no, sí tengo otra. Al momento en que los museos de la red se implementan de manera oficial, las adaptaciones se convierten en primeros espacios de naturaleza pública en nuestro país en contar con herramientas de apoyo para el colectivo. O sea, ¿para quién? En este caso, pues para las personas con autismo, ¿no? Y les decía yo, eran 60 y tantos museos, la mayoría obviamente en la Ciudad de México, pero pues no es privativo, ¿no? Podemos nosotros apoyarnos de esa red o incluso pues a lo mejor no es necesario que pertenezcamos a esa red, sino pues apoyarnos en los diferentes colectivos de personas con discapacidad para ver cómo se pueden hacer las mejoras, las adaptaciones a nuestro espacio, que es el Museo Regional de Guadalajara, ¿no? Bueno, las estrategias que se adaptan, que se implementan, ¿no? La visibilidad de estas personas, ¿no? De repente luego suele llamar mucho la atención, ¿no? Incluso a financiamiento exterior, ¿no? Financiamiento extranjero, a aquellas instituciones que luego realmente incluyentes, ¿no? Así como las sustentables, etcétera, ¿no? Y bueno, se dice que el número de personas en nuestro país crece de manera exponencial, ¿sí? Por lo que pues tener estas acciones, pues le damos servicio y apoyo a una población que está creciendo, ¿no? No hay en México, lamentablemente, una estadística oficial, ¿sí? Apenas en el censo de este año hubo un par de preguntas sobre el autismo, pero pues vamos a ver si se procesa de manera adecuada, pues. No hay un número exacto. En el año 2015, una asociación de la Ciudad de México, la Clínica Mexicana del Autismo, CLIMA, junto con la Asociación Estadounidense Autism Speaks, hicieron un estudio en la ciudad de León, Guanajuato. O sea, ellos escogieron León, Guanajuato, ahí lo justificaron en su estudio, lo fundamentaron, hicieron ahí un estudio, y entonces ese estudio arrojó que para México la prevalencia es de un cada 115, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un niño con autismo por cada 115 personas y somos 120 millones, pues estamos hablando de que es más de 1 millón en todo el país de niños con autismo, ¿no? O personas pues de todas las edades con autismo, ¿no? Entonces, es una población importante de atender. Esta cifra, les digo, pues no es oficial, la hicieron un par de instituciones. Sin embargo, como es el único dato duro pues, que se hizo con una investigación, es el que se ha utilizado en todos los estudios de autismo en México, ¿no? Después de la ley de autismo que se aprobó y se publicó en 2015, que ahora hay leyes en los estados, aquí en Jalisco tenemos una ley de autismo estatal, entonces, todas estas leyes que están en los estados, pues siempre van a esa cifra, ¿no? Del 1 por 115 para fundamentar, ¿no? Pero ya se habla de otras cifras, o sea, se habla que en Estados Unidos es uno de 88 e incluso vemos cifras más alarmantes como de 1 por 60, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue creciendo y a veces sin estudios tan científicos, pues empiezan a surgir este tipo de cifras, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería compartirles con ustedes en un día tan importante como esto sobre los museos y sobre el acceso a estas personas que me parece que son un grupo muy importante de la sociedad y que, bueno, tiene el derecho de acceder tanto a museos como el que tenemos en Zapopan de este interactivo, ¿sí? Para el gozo y para la cuestión cultural, la cuestión didáctica, la cuestión histórica y como se decía también en una de las láminas, para la cuestión de la identidad. Entonces, bueno, estoy a sus órdenes, estoy abierto a
a la conversación, a los comentarios, a las preguntas que haya al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí tenemos 2 preguntas hasta ahorita. Sí, la primera dice, ¿qué posibilidad hay de que se haga difusión en las escuelas de educación básica para despertar el interés en visitar museos? Bueno, yo creo que lamentablemente, no recuerdo en qué año, para no echarle la culpa a un gobierno en particular, pero si ustedes recordarán, las visitas a los museos eran regulares hace años, ¿no? Yo me acuerdo, y digo, estoy hablando de los 80s, pues, ¿no? 90s, que todavía incluso alumnos desde el kinder, de la primaria, la secundaria, inclusive del bachillerato, hacían visitas periódicas como parte de la cuestión extracurricular hacia los museos, ¿no? Después se salió con que no había presupuesto, con que ya no se hacía nada y con que pagaba nada y ya, ¿no? Sin embargo, lo que yo he visto ahora sí que ha sido como a voluntad de los directivos, ¿sí? O sea, no es que las escuelas tengan prohibido ir a los espacios, ¿no? Yo he visto en algunas escuelas que sí hay la voluntad de decir, a ver, bueno, aquí tenemos la voluntad de ir a tal lugar, nos ofrecen a lo mejor el no pagar en el museo, entonces pues nada más les decimos a los padres de familias, nos cooperamos para el camión, vamos 2, 3 maestros y vamos y regresamos, ¿no? O sea, nos vamos a las 9 de la mañana y regresamos a las 12 del día, ¿no? A mí me parece que sigue siendo una cuestión muy importante esta de la difusión, pero también mucha cuestión de autogestión, ¿no? Ahora que se supone que hay más participación social en las escuelas, ¿sí? Pues tendríamos que ser los propios padres de familia los que dijéramos, oigan, pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo de qué manera mi escuela en particular, pues programamos 2, 3 visitas al museo a los museos de Guadalajara del centro, ¿no? Entre ellos, pues el de la Casa de los Perros, el Museo Regional, o sea, varios, y bueno, vamos enseñándoles, ¿no? Pero bueno, a veces ni los papás queremos, ni queremos aportar los 20 pesos que nos piden para el camión, y luego los maestros pues, nos da flojera porque, pues, ¿no? ¿Para qué cuidamos a los chiquillos? Si por ahí uno va y pinta el baño del museo, pues, ¿qué vamos a hacer? Etcétera. Entonces, a mí me parece que sigue siendo cuestión de voluntad esta cuestión, ¿no? No tanto de difusión, sino realmente de voluntad para visitar los museos, ¿no? Les digo, no hay ningún impedimento. Yo incluso trabajo en una secundaria en las mañanas, y en esa secundaria entró un director joven con mucha voluntad y ha habido varias actividades donde se llevan a los muchachos y no ha habido ningún problema, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuáles son los museos en México y el mundo que han logrado la inclusión para personas con discapacidad y qué le falta a Guadalajara para ser incluyente? Bueno, en la Ciudad de México, esos museos que les comentaba hace un momento, ¿no? El Museo Nacional de Arte, el Museo de San Carlos, el Museo de Estanquillo, el Museo Nacional de Antropología e Historia, me parece que también tenía por su cuestión arquitectónica, la accesibilidad. Más bien ahí está pugnando por la cuestión de la sensibilización hacia el personal y la capacitación, ¿no? ¿Qué hace falta para que suceda esto, no? Bueno, a veces criticamos al gobierno, pero luego también esperamos que el gobierno nos resuelva todo, ¿no? O sea, esperamos que haya un programa para que se hagan accesibles y no. Yo creo que si las asociaciones, por ejemplo, vuelvo a hablar del tema de autismo, dijéramos, a ver, queremos ver la posibilidad de que vengan, que haya visitas regulares, no sé, ustedes díganos en el Museo de Guadalajara, ¿qué días podemos traer a niños con autismo? Y aquí el director Velasco que diga, bueno, pues me parece que a lo mejor el día que ustedes pudieran venir, les vamos a apartar los jueves en la mañana no vamos a hacer al museo, pero como es un día a lo mejor que podemos atenderlos mejor, ese día pueden venir, ¿no? Y entonces se capacita el personal, se hace la campaña y vienen los niños con autismo, ¿no? Pero también se entraron los de asociaciones de personas con discapacidad visual y también pueden venir ellos los viernes, ¿no? Y las personas con discapacidad auditiva, no, para ellos los miércoles, ¿no? Y entonces podemos hacer desde las asociaciones en convenio con la administración del museo estas cuestiones, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos esperando como asociación que
que el museo nos invite y el museo está esperando que le llegue la orden del INAH o la orden de la Secretaría de Cultura para que se abran los espacios, cuando a lo mejor podemos hacerlo, vuelvo a lo mismo, de manera contextual, porque ya están las leyes, esos acuerdos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tu asociación, ¿cómo te comprometes? ¿Vienes y nos capacitas para saber más de autismo, para saber más de discapacidad visual, para saber más de discapacidad motriz, para saber de otras discapacidades? Y te abrimos los espacios para que pues vengan, ¿no? Y aparte, pues ya podemos ofrecernos como museo incluyente y cuando vengan turistas nacionales, latinoamericanos, pues saben que aquí pueden venir con sus niños con discapacidad. Entonces es una cuestión también, creo yo, de acercarnos de nosotros mismos, ser más autogestivos y pues no esperar a que haya programas para todo, ¿no? Digo, si bien pues ya están en las leyes y a veces pues se necesitan los reglamentos, pero creo que también es cuestión de empezar a platicar y ver qué se requiere, ¿no? De acuerdo con la normatividad del museo, de acuerdo con lo que se puede hacer. Esta otra pregunta dice que es docente, dice, ¿de qué manera podríamos colaborar para que se logre una inclusión de los adolescentes con autismo o Asperger? Bueno, primeramente la sensibilización. A mí me da mucho gusto que cada vez más se esté conociendo más del autismo, que haya cada vez más eventos sobre autismo, marchas. Digo, este año pues no se pudo, lo del 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo, pues por la contingencia, ¿no? Pero sí hubo varias cuestiones en online sobre esta condición, ¿no? ¿De qué manera podemos colaborar? Bueno, primeramente, sabiendo que hay información, dirigiéndonos a las organizaciones que atienden a estas personas para saber yo como docente puedo apoyar a niños que haya con autismo o con Asperger en mi escuela, ¿no? O en mi aula, ¿sí? Y créanme, o sea, los hay cada vez más, ¿eh? O sea, ¿cómo puedo realmente que sean incluidos y no que diga, ay, pues mira, tú siéntate ahí, tú saca tu librito para iluminar y calladito y sentadito? No, no, o sea, que realmente haya una inclusión, a lo mejor no un aprovechamiento de la currícula como el resto, porque pues, obviamente eso va a ser un poco más complicado, pero sí que logre obtener los conocimientos que le sean indispensables, ¿no? Para su desarrollo independiente, ¿no? Eso en el espacio educativo, ¿no? Pero también diciendo, miren, yo tengo en mi aula o en mi escuela 2, 3, 4 niños con autismo, los hay, y entonces pues vamos viendo, cuando vayamos al museo, apoyen a sus compañeritos a que le digan a él cómo debe comportarse, porque siempre entre pares es más fácil que ellos entiendan, y bueno, ahí se van ellos apoyando en las visitas a los museos, ¿no? Apóyense siempre de los compañeros porque son, ahora sí que como pares, sus mejores educadores, ¿no? Aquí en el chat, déjenme abrir el chat para ver si hay preguntas. Dice, bueno, dice, me gustaría saber cuáles considera que son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en los museos. Eh, pues sí, obviamente, primeramente las barreras arquitectónicas, ¿sí? Las de accesibilidad, porque sabemos que, bueno, hay museos que están protegidos porque son edificios históricos y que sería muy complicado poner un elevador, ¿no? O sea, yo creo que aquí, en este patio, que se me olvida el nombre aquí del patio del museo, pues sería obviamente complicado taladrar y poner un elevador, ¿no? Pero pues a lo mejor en la parte donde está dedicada a la descarga, a todo de la descarga de obras y todo eso, pues a lo mejor ahí podría ser una parte donde pudiéramos meter un elevador o quizás por afuera pudiera adaptarse un elevador, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que lo arquitectónico sí, a veces en espacios, en recintos históricos es un poquito complicado, pero no imposible, ¿no? Eso sí, habría pues que ser más multidisciplinario, ¿no? O sea, ver precisamente con los arquitectos que están al resguardo de este tipo de espacios, ¿no? Con las cuestiones de los historiadores, con las cuestiones de los sociólogos, ¿no? De los educadores, de las personas, de los terapeutas de niños con autismo, ¿no? O en otras más, ¿no? Yo también, por ejemplo, no sé si por el tipo de edificio que es histórico, vuelvo a repetir, si las guías podotáctiles también sean
una invasión al propio edificio y sea difícil su colocación, no sé, pues, no sé, o sea, no sé, pues, si el piso como tal sufre algún daño con la colocación de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendrían, por eso digo, que ver esa situación, ¿no? Obviamente, pues las cuestiones como letreros, como las que son con braille, pues bueno, se fijan como están fijadas otras fichas informativas y creo que ese no hay ningún problema, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, creo que más bien es, la barrera principal es el no se puede, ¿sí? Ok, a lo mejor no se puede en este patio, pero pues podemos buscar dónde sí podemos colocar el elevador, ¿sí? A lo mejor por fuera, por la calle o no sé, ¿no? Entonces, yo creo que esa sensibilización y saber la manera en que podemos resolver las cosas, pues sí puede ser útil, ¿no? Tampoco no creo que se valga que nos montemos en nuestro macho y digamos que la comisión dice, pues aquí vamos a taladrar estas dos columnas para meter el elevador y pues no importa que sea del siglo, no sé de qué siglo, ¿no? Del 16, o nos dirá, nos explicará el director de qué siglo es el edificio, ¿no? Etcétera, ¿no? Otra pregunta es de qué manera, bueno, esa es la que leí, la del docente. ¿Cuál cree usted que puede ser un medio coercitivo para la sociedad que nos despierte a exigir tanto infraestructura como capacitación en las instituciones? De repente somos tan individualistas que porque tengo esa necesidad no lo impulso, ¿no? Eh, Curiosamente, sí, muchas de las cuestiones que ahorita tenemos en accesibilidad o en programas, sí ha sido porque alguien que está en la administración, en los gobiernos, en la política, tiene un familiar con alguna discapacidad que es la que impulsa a que haya esos programas, ¿no? Por ejemplo, el DIP Zapopan, que es el que tiene una clínica especializada para autismo, se creó, según tengo entendido, en los 90s, porque y mandó a capacitar este personal del DIF y bueno, después se logró el presupuesto para esa clínica y bueno, ¿sí? Pero bueno, ahora acuérdense que tenemos, se supone, participación ciudadana en la cuestión de los presupuestos participativos y también en la cuestión, decía yo, en las escuelas cada vez hay más, se supone que debe haber más apoyo de los papás, de la sociedad para los comités ciudadanos, ¿no? Los museos, etcétera. Entonces, me parece que primeramente debemos de conocer nuestros derechos, ¿sí? O sea, las personas con discapacidad también tienen derecho a la inclusión cultural, ¿sí? Y al acceso a los museos. Ok, entonces vamos viendo cómo podemos eso realidad, ¿no? Sabemos que sí, a veces no hay presupuesto, pero bueno, vamos viendo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de que a lo mejor de aquí a 2023 haya un elevador en este museo, ¿sí? O algo similar, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Y creo que con el diálogo se puede lograr mucho, ¿no? Y también decirle a la autoridad, decirle al administrador, decirle al director que si no conoce bien sobre estas leyes, pues lo invitamos a que conozca y nosotros lo apoyamos y nosotros como asociación le capacitamos, etcétera, ¿no? Y creo que todos ganamos en eso, ¿no? En Sonora dice que, bueno, ya están aportando con su granito de manera. Sí, sé que por ahí hay varios museos de cuestión de la inclusión. Acá en la licenciatura en gestión cultural tenemos incluso un alumno que vive en Empalme, ¿sí? Y que por ahí también estaba haciendo un proyecto, desarrollando un proyecto para la cuestión museística de esa ciudad, ¿no? ¿Cuáles considera que sean los aspectos más importantes para lograr una cultura de inclusión? Pues yo creo que seamos incluyentes todos, ¿no? La inclusión pues empieza con nosotros, ¿no? Eh, y la inclusión pues también tiene mucho que ver con la tolerancia, ¿no? Yo sí he visto pues que muchas personas dicen, ay, sí, quiero que sean incluyentes, mi hijo tiene autismo, entonces hay que ser incluyentes y me hago experto en autismo, pero al rato discrimino a otras discapacidades o al rato soy muy intransigente con lo que dicen las leyes y que no se cumplen, ¿no? Bueno, a veces no se cumplen por ignorancia de las autoridades, a veces no se cumplen por la cuestión presupuestal, pero también entonces debemos de ver el contexto, lo que yo decía hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que sí se puede hacer y cómo podemos participar? Y sí, me ha tocado ver también lamentablemente a muchos colegas que sí son muy defensores de ciertas discapacidades, pero que se vuelven intransigentes en otras, ¿no? O se vuelven intransigentes con lo que tiene
¿Qué sucede? Y la inclusión precisamente es esto. Claro, nosotros los incluimos, les damos la apertura necesaria para que ellos con su condición puedan incluirse y ser parte de nuestra sociedad lo mejor que se pueda, pero también las personas con discapacidad tienen que poner de lo suyo para precisamente que esta inclusión se dé. O sea, es de los dos lados, ¿no? Nosotros los incluimos y ellos nos tienen que incluir. Y bueno, esto que digo, pues a veces me ha tocado me ha hecho discusiones con algunos amigos que son muy ortodoxos en la materia, pero creo que es así, ¿no? O sea, realmente la inclusión es para todos y no puede tener alguien más derechos que otros. O sea, tenemos los derechos que nos permitan a tener la igualdad y entonces en eso precisamente es lo que tenemos que llegar, ¿no? A esa igualdad, ¿no? Que si arriba está la exposición, pero si no hay elevador, pues ¿cómo va a subir una persona con discapacidad motriz, ¿no? ¿Sí? Eso no significa que nada más lo de arriba pues sea para ellos nada más y que los demás no podamos verlo, ¿no? O sea, como también me ha tocado ver, ¿no? Esto es nada más para personas con discapacidad y nada más. Dicen, bueno, entonces, ¿dónde está la inclusión, ¿no? Que también por ahí alguna vez me decían, se debe de decir escuela incluyente y no escuela inclusiva, ¿no? Porque cuando decimos también escuela inclusiva, pues parece que nada más es para ellos y no. Por ahí decían, no sé qué tan cierto sea, son los comentarios de algunos colegas, que la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en Monterrey llegó a tener más personas con discapacidad que personas sin discapacidad, que se hizo muy, pues ahora sí que muy buena en la cuestión de inclusión, pero ya después ya no estaba admitiendo a otras personas si no tienen alguna discapacidad. Entonces uno decía, bueno, no, pues es que, pues sí, o sea, te convertiste en experta en ese tema, qué bueno, pero pues te puede entrar cualquiera, ¿no? Y bueno, así sucede, ¿no? Y otra pregunta, ¿existe una guía para medir el nivel de la accesibilidad de un museo o los parámetros que se necesitan tener? Los parámetros me parece que sí están, o sea, bueno, está un listado que viene, no lo incluí, pero si se compromete el director, yo se lo hago llegar a él en un par de días y si usted le escribe un correo a él o a donde se inscribieron, pues que por ahí les conteste, ¿no? Y sí, también se la hago llegar a él. Creo que esta red de las que les hablaba un momento sí tiene como un punteo, más que nada es como un punteo de las características que deben de tener los museos o los recintos culturales para ser incluyentes. Algo así me acuerdo que sí había, pero sí, no lo traje yo. Una disculpa por eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Espero que no se me haya pasado alguna otra pregunta, comentario. Y sigo a sus órdenes. Pues bueno, pues nos cayeron varias preguntas medio de refilón, que a mí me gustaría nada más que las analizáramos. No las voy a contestar. Tío, yo estoy súper. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Yo estoy súper de acuerdo que los museos deben ser incluyentes, ¿no? Y deben ser incluyentes en todos los sentidos, o sea, desde el punto en que debe de ser un espacio propicio tanto para el súper investigador que viene al museo a consultar un grupo de piezas como objetos de estudio para desarrollar una serie de hipótesis y de investigaciones, como para la persona que no tiene nada de conocimiento previo y quiere hacer del museo un espacio de esparcimiento cultural, ¿no? O de recreo educativo, ¿no? Entonces, esos dos espacios están relativamente peleados entre sí y están peleados porque es una ecuación. Ahí tenemos que tener como una especie de algoritmo que comparará entre espacio, colecciones, presupuestos e información, ¿no? Entonces, en tanto que en la plática que tuvimos antes con la maestra, se hablaba un poco, por ejemplo, del museo que recibía a clases populares, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que el 80-70% de la gente que entra al museo es de clases populares. El museo en realidad tiene su mayor fuerza los fines de semana, cuando la gente viene a hacer compras o viene de paseo y encuentra en el museo, y es un espacio gratuito los fines de semana, bueno, los domingos, entonces es el día que más entra gente, y entra gente de clases muy bajas, ¿no? Entonces, el INAH, consciente de eso, también ha instaurado un mecanismo en el que simplifica la información a un punto en que sea
no sea intimidante para esta gente, para gente que sea profana en el tema. Y no estoy hablando de gente que sepa o no leer, que tenga ciertos niveles acumulados de cultura sobre el tema que se explica en un museo. Pero el asunto es, digamos, una realidad muy, muy gruesa, ¿no? Y es difícil hablarla porque de repente hasta es tabú. O sea, este museo en realidad son 3 museos, mínimo son 3 museos. O sea, es un museo de paleontología, es un museo de antropología e historia y es un museo de historia del arte, ¿no? Del arte pictórico y de algunas artes aplicadas. Entonces, ya de por sí la cantidad de salas no es suficiente para mostrar todos los temas de manera completa. Los investigadores tienen mucho este problema cuando se hace la adaptación de los guiones a los espacios reales con los que cuentan, porque no pueden explicar una historia completa en un espacio tan reducido, que en el momento en que tú lo multiplicas, porque a eso sí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de que ser un museo incluyente implica que, bueno, tengas letras de cierto tamaño para que las puedan leer cualquiera. Tiene que estar en varios idiomas, ¿no? En inglés, que es la lengua franca, en español, que es nuestra lengua, y ser incluyentes con nuestros pueblos originarios, pues por lo menos en Huirra o en Nahua, ¿no? Entonces, ya multiplica las cédulas, pero además necesitas las braille y necesitas las estaciones táctiles para las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Y necesitamos tener un tipo de cedulario que además necesitamos ya uno, o sea, no estoy hablando de uno incluyente, con tener uno sería fantástico, ¿no? Que fuera una identidad gráfica del museo que fuera homogénea en todas las áreas. Entonces, cada vez que tú empiezas a incluir a alguien más, el espacio de exhibición se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y entonces la capacidad que tienes de explicar un tema se vuelve más pequeña. Entonces, realmente, o sea, esta discusión que es, mira, empecemos por hacer algo, no solo hablar de por qué no se puede o por qué es complicado. Yo te acepto los jueves, que lo hagamos hasta que traigas grupos los jueves. Y eso llamó la atención que dijeras que no hay ningún problema. Mira, si hay algún problema, el museo entonces va a dar cuenta que tiene que resolverlo, ¿no? O sea, porque en realidad no debería de haberlos, ¿no? Hagamos el ejercicio, empieza a traer todos los grupos, lo podemos armar los jueves, ahí nos ponemos de acuerdo con la gente de comunicación educativa y empecemos a ver la manera de cómo sí incluir las cosas, porque sí es cierto, o sea, son tantas las agendas, la agenda de género, la agenda de la capacidad, se llama el acceso universal, la agenda política, social, económica, todo eso tiene una incidencia en la realidad que tú ves en el museo, ¿no? Y sin hablar aquí realmente del tema de lo amenazados que están los museos por los problemas económicos que existen, ¿no? Entonces, creo que estas pláticas, el conocernos, el tener ya una cara, con quien tener un contacto sobre un tema, pues creo que es el primer paso para empezar a avanzar sobre la solución de un problema, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho al doctor Tonatiuh. Le vamos a dar su constancia de participación, ¿no? Y esto es de parte del área de comunicación educativa y del área de investigación, el libro de estudios culturales del occidente, del coloquio y la cátedra, y de la última exposición que tuvimos. Un gustazo que esté toda la gente con nosotros. Gracias por la paciencia en nuestro primer ensayo de tratar de llevar el museo hasta ustedes. Ha sido difícil, pero bueno, difícil para nosotros que nunca manejamos esto de las redes, ¿no? Hay gente que ha de decir que es una tontería. Vamos a ir mejorando. Muchísimas gracias y los esperamos para la próxima. ¿Bien? Vi caras que no veo hace mucho. Me dio mucho gusto verlas por aquí. Espero que nos podamos ver ya en persona pronto, ¿no? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Y en Torrich, maestra Marta, qué bueno verla.
Nos vemos. Saluda a todos. Hola. ¿Qué onda, Silvana? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Muy bien. Adiós, don jefe. Despídete. Nos vemos. Adiós. Bye. Nos vemos, Gracias. Rich. Nos vemos, Marlene, Adriana, Catherine. Donativo, pues ya voy para allá. Del Museo Regional de Guadalajara y las actividades que estaremos llevando a cabo en el programa Contigo a la... Gracias a todos.